Señoras y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 19 de lo que va de la temporada. Hoy compuesta de dos clásicos para potrillos y potrancas. Clásico Ciudad de Asunción, hembras y machos. Premio especial Fundación de Asunción y el premio especial 15 de agosto. Los ejemplares de la primera carrera están en la pista principal para realizar el paseo preliminar. Las hembras del handicap superior, 1200 metros la distancia. La número 1 es Guatanoc, con la conducción de Juan Figueredo, 56 kilos. La número 2 es Ayla Secura, Marcos Rivas, 56 kilos. La número 3, Niágara Nostra, Jorge Benítez, 55 kilos. La número 4, Galilea, César Mora, 54 kilos. La número 5, Mi Special, Javier Portillo, 54 kilos. La número 6, Nora Mía, Arnaldo Portillo, 56 kilos. Y la número 7, Dama Azul, Marco Mesa, 55 kilos. En lo que respecta a las apuestas en esta primera carrera, arranca el Pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador, arranca la apuesta a Pick 5 en esta primera carrera, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca la apuesta a Pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Se van colocando ya las competidoras de la primera carrera. Distancia 1200 metros. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino a la competidora número 5, I'm Special, que toma de cuerpo y media ventaja la número 1, Watanok, gana terreno rápidamente del fondo la participante número 3, Niagara Nostra, abierta la hace la número 4, Galilea, más atrás se desempeña el 7, Dama Azul, luego el número 6, No la Mía, cierra la marcha la número 2, Ayla Secura. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo con la número 5, I'm Special enseñando el camino.
Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 4, Galilea, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña la número 3, Niagara Nostra. Cuarta viene sesionando el 1, Guadanoc. Gana terreno rápidamente del fondo la participante número 7, Dama Azul, quedando en la sexta ubicación. El 6, Nora Mía. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos la participante número 2, Ayla Sequeira. Y las competidoras de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 4, Galilea, intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 5, Aim Special. En la tercera ubicación se desempeña ganando terreno rápidamente la número 7, Dama Azul. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. La número 4, Galilea, a rigor de látigo. Estira 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 7, Dama Azul, que va resueltamente en su búsqueda. Tercera se desempeña la participante número 5, Aim Special. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco y va a haber lucha en la delantera por dentro el 4. Por el centro de la pista domina la número 7, Dama Azul. Pocos metros para el disco. Domina la número 7, Dama Azul, y Marco Mesa. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 4, tercero el 2. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primera la número 7, Dama Azul. Segunda la número 4, Galilea. Tercera la número 2, Isla Secura. Cuarta la número 3, Niagara Nostra. Quinta la número 6, Nora Mía. Sexta la número 5, M Special. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 17 segundos, un centésimo. Ganada por varios cuerpos de la segunda a la tercera, varios cuerpos. Dividiéndose por el ganador del número 7, 24.500 guaraníes. Llave directa 7-4, 127.600 guaraníes. Trifecta 7-4-2, 223.300 guaraníes. Primer pase de la apuesta PIC 5, lo soltaron 421 boletos. Y el valor del enganche es de 23.800 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la primera carrera. Largaron. Sale a enseñar el camino a la competidora número 5, I'm Special, que toma de cuerpo y medio ventaja la número 1, Guatanok, gana terreno rápidamente del fondo la participante número 3, Niagara Nostra, abierta lo hace la número 4, Galilea, más atrás se desempeña el 7, Dama Azul, luego el número 6, Nora Mía, cierra la marcha la número 2, Isla Secura. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo con la número 5, I'm Special enseñando el camino, lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 4, Galilea, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña la número 3, Niagara Nostra, cuarta viene sesionando el 1, Guadanok, gana terreno rápidamente del fondo la participante número 7, Dama Azul, quedando en la sexta ubicación, el 6, Nora Mía, sigue cerrando la marcha varios cuerpos la participante número 2, Ayla Secura, y las competidoras de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 4 Galilea intenta la disparada, lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 5 I'm Special. En la tercera ubicación se desempeña ganando terreno rápidamente la número 7 Dama Azul, descuenta ya los últimos 250 metros para el disco, la número 4 Galilea a rigor de látigo, estira 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 7 Dama Azul, que va resueltamente en su búsqueda. Tercera se desempeña la participante número 5 I'm Special, descuenta ya los últimos 100 metros para el disco y va a haber lucha en la delantera por dentro del 4, por el centro de la pista domina la número 7 Dama Azul, pocos metros para el disco, domina la número 7 Dama Azul y Marco Mesa, 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 4, tercero el 2, cruzaron el disco.
Están en la pista principal las competidoras del clásico Ciudad de Asunción. Segundo paso de la triple corona nacionales. La número 1 es Auténtica, Jorge Benítez, 55 kilos. La número 2, La Escoltada, Fidelino Valdés, 55 kilos. La número 3, Demoledora, Juan Figueredo, 56 kilos. La número 4 era Leonardo Jiménez, 55 kilos. Y la número 5, Baraca, Arnaldo Portillo, 55 kilos. En esta segunda carrera está en juego la triple A, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
Les recordamos al público apostador en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada.
largaron el clásico Ciudad de Asunción para hembras. Segundo paso de la triple corona nacional. Sale decididamente a señal de camino la número 5 Maracá, cabeza de ventaja sobre la número 1 Auténtica, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña la número 2 La Escoltada. Cuarto viene accionando la número 3 Demoledora. Cierra la marcha la número 4 Gera. Las competidoras dejan atrás la señal indicatoria de los 1000 metros. Van cabeza a cabeza por dentro la número 1 Auténtica. A su costado exterior la número 2 La Escoltada. Tercera se desempeña la número 5 Maracá. Cuarta mejorando lo viene haciendo la número 3 Demoledora. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos. La número 4 Era. Las participantes van a comenzar a enfrentar el codo y lucha en la delantera. La número 2, La Escoltada. Medio cuerpo de ventaja sobre la número 1, Auténtica. Tercera se desempeña la competidora número 3, Demoledora. En la cuarta ubicación lo viene haciendo la número 5, Maracá. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos. La número 4, Gera. Las participantes en los últimos 600 metros de carrera y continúa la lucha en la delantera por dentro la número 1, Auténtica. A su costado exterior, La Escoltada. Y las competidoras del clásico Ciudad de Asunción para hembras están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 2, La Escoltada, pequeña ventaja sobre la número 1, Auténtica. Viene ganando terreno al fondo la competidora número 3, Demoledora. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco, la número 2, La Escoltada. Cabeza de ventaja ahora sobre la número 3, Demoledora, que insiste por fuera. En la tercera ubicación lo hace el 1, Auténtica. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Domina por el centro de la pista la número 3, Demoledora. Le toma ahora dos cuerpos de ventaja la número 2, La Escoltada. Tercera, la número 4, Era. Últimos 50 metros de carrera, la número 3, Demoledora y Juan Figueredo. Varios cuerpos de ventaja sobre la número 2, La Escoltada. Tercera, al 4 Era. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primera la número 3, Demoledora. Segunda la número 2, La Escoltada. Tercera la número 4, Era. Cuarta la número 1, Auténtica. Quinta la número 5, Baracá. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 35 segundos, 4 centésimas. Ganada por varios cuerpos de la segunda a la tercera, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador de la número 3, 15.500 guaraníes. Llave directa 3-2, 37.000 guaraníes. Trifecta 3-2-4, 40.200 guaraníes. Duplo 7-3, 52 aciertos, 28.100 guaraníes. Primera triple aceptaron 217 boletos, su valor 14.400 guaraníes. Segundo pase del PIC 5 lo aceptaron 373 boletos, su valor 26.800 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera. Largaron el clásico Ciudad de Asunción para hembras. Segundo paso de la triple corona nacional. Sale decididamente a señalar el camino la número 5 Baracá, cabeza de ventaja sobre la número 1 Auténtica que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña la número 2 La Escoltada. Cuarto viene accionando la número 3 Demoledora. Cierra la marcha la número 4 Gera. Las competidoras dejan atrás la señal indicatoria de los 1000 metros. Van cabeza a cabeza por dentro la número 1 Auténtica. A su costado exterior la número 2 La Escoltada. Tercera se desempeña la número 5 Baracá. Cuarta mejorando lo viene haciendo la número 3 Demoledora. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos. La número 4 Era. Las participantes van a comenzar a enfrentar el codo y lucha en la delantera. Número 2, La Escoltada. Medio cuerpo de ventaja sobre la número 1, Auténtica. Tercera se desempeña la competidora número 3, Demoledora. En la cuarta ubicación lo viene haciendo la número 5, Baracá. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos. La número 4, Gera. Las participantes en los últimos 600 metros de carrera y continúa la lucha en la delantera por dentro del número 1, Auténtica. A su costado exterior, La Escoltada. Y las competidoras del clásico Ciudad de Asunción para hembras están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 2, La Escoltada, pequeña ventaja sobre la número 1, Auténtica. Viene ganando terreno al fondo la competidora número 3, Demoledora. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco, la número 2, La Escoltada. Cabeza de ventaja ahora sobre la número 3, Demoledora, que insiste por fuera. En la tercera ubicación lo hace el 1, Auténtica. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Domina por el centro de la pista la número 3, Demoledora. Le toma ahora dos cuerpos de ventaja la número 2, La Escoltada. Tercera, la número 4, Era. Últimos 50 metros de carrera, la número 3, Demoledora y Juan Figueredo. Varios cuerpos de ventaja sobre la número 2, La Escoltada. Tercera, al 4, Era. Y cruzaron el disco.
Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes es el pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. Están saliendo a la pista principal los competidores del clásico Ciudad Asunción Machos. El 1 es calificado Alcides Coronel 56 kilos, el 2 Gurka Marco Rivas 55 kilos, el 3 Strong Fury Leonardo Jiménez 55 kilos, el 4 Insignia Juan Figueredo 56 kilos, el 5 Azul Especial Fidelino Valdés 55 kilos, el 6 Doutorciño Marco Mesa 55 kilos y el 7 predestinado Javier Portillo 55 kilos. En esta tercera carrera arranca la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado, 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta tercera carrera arranca el PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Le informamos al público, en esta tercera carrera hay pozo inicial del Sport, 5.000 el costo y 300.000 guaraníes, pozo inicial.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. El pick 4, que tiene como bolso garantizado 4 millones de guaraníes. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron el clásico Ciudad de Asunción para los machos. Segundo paso de la triple corona nacional. Sale a enseñar el camino el participante número 1, calificado, cabeza de ventaja sobre el 4 Insignia, que va en su búsqueda. Tercero expectante se desempeña el 5 Azul Especial. Cuarto mejorando rápidamente lo hace el número 3 Strong Fury. En la quinta ubicación se desempeña el 2 Gurka, más atrás el 6 Doutorcinho. Cierra la marcha el 7 Predestinado. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 4 Insignia enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 1 calificado. Tercero un cuerpo de este se desempeña el 5 Azul Especial. Cuarto mejorando lo viene haciendo el número 7 Predestinado, apareado con el número 6 Doutorcinho, más atrás el 3 Strong Fury. Se marcha el 2 Gurka. Los competidores están enfrentando el codo con el número 4 Insignia enseñando el camino. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el 1 calificado. Gana terreno por dentro el número 5 Azul Especial, quedando en la cuarta ubicación el número 6 Doutorcinho. Y los competidores de la
Tercera carrera, el clásico Ciudad Asunción para los machos. Están en la recta final. El número 4 Insignia intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5 Azul Especial. En la tercera ubicación se desempeña el número 1 Calificado. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. El número 4 Insignia Rigor de Látigo. Estira 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5 Azul Especial, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 1 Calificado. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. El número 4 Insignia. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 5 Azul Especial, que existe por dentro. Últimos 50 metros de carrera. El número 4 Insignia y Juan Figueredo. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 5 Azul Especial. Tercero el 1 Calificado. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el 4 Insignia, segundo el 5 Azul Especial, tercero el 1 Calificado, cuarto el 6 Doutorcinio, quinto el 7 Predestinado, sexto el 2 Gurka. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 31 segundos 75 centésimos, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del número 4, 11.600 guaraníes. Llave directa 4-5, 39.300 guaraníes. Trifecta 4-5-1, 13.300 guaraníes. Duplo 3-4, 41 aciertos, 24.400 guaraníes. Primer pase de la apuesta PIC 4 lo aceptaron 196 boletos, su valor 25.500 guaraníes. Segunda triple lo aceptaron 163 boletos, valor de enganche 19.200 guaraníes. Tercer pase de la apuesta PIC 5 lo aceptaron 222 boletos, su valor 45.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la tercera carrera. Largaron el clásico Ciudad de Asunción para los machos. Segundo paso de la triple corona nacional. Sale a enseñar el camino el participante número 1 Calificado, cabeza de ventaja sobre el 4 Insignia que va en su búsqueda. Tercero expectante se desempeña el 5 Azul Especial. Cuarto mejorando rápidamente lo hace el número 3 Strong Fury. En la quinta ubicación se desempeña el 2 Gurka, más atrás el 6 Doutorcinio. Cierra la marcha el 7 Predestinado. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 4 Insignia enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 1 Calificado. Tercero un cuerpo de este se desempeña el 5 Azul Especial. Cuarto mejorando lo viene haciendo el número 7 Predestinado, apareado con el número 6 Doutorcinio. Más atrás el 3 Strong Fury. Se marcha el 2 Gurka. Los competidores están enfrentando el codo con el número 4 Insignia enseñando el camino. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el 1 Calificado. Gana terreno por dentro el número 5 Azul Especial, quedando en la cuarta ubicación el número 6 Doutorcinio. Y los competidores de la tercera carrera, el clásico Ciudad de Asunción para los machos, están en la recta final. El número 4 Insignia intenta la disparada, lo hace con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5 Azul Especial. En la tercera ubicación se desempeña el número 1 Calificado. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. El número 4 Insignia, rigor de látigo, estira dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5 Azul Especial, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 1 Calificado. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. El número 4 Insignia, dos cuerpos de ventaja sobre el número 5 Azul Especial, que existe por dentro. Últimos 50 metros de carrera, el número 4 Insignia y Juan Figueredo, varios cuerpos de ventaja sobre el número 5 Azul Especial, tercero el 1 Calificado, y cruzaron el disco.
Ya tenemos en pantalla la señal en vivo y en directo desde el hipódromo de Saratoga, donde se va a disputar nuestra cuarta carrera del programa oficial. Competencia sobre 1600 metros en pista de arena. Corren los 10 inscriptos, no corren ninguno de los suplentes 11, 12 y 13. Favoritos el 6, Burning Beauty, seguido en las apuestas por el 9. Barron's Bounce, 18 minutos para que finalicen las apuestas.
Le informamos al público apostador, esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozos garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozos garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador, en esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Todo en condiciones. Largaron. Salen agrupados los participantes. Trata de enseñar el camino por el lado de la pista. El número 9, pequeña ventaja sobre el número 2. Tercero se desempeña entre ambos el 4. Cuarto viene accionando rápidamente por el lado de la pista. El número 10, quedando en la quinta ubicación el 5. Más atrás el 8, 6, 2, 1. Será marcha el 7. Ingresaron la recta opuesta al número 3. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 4. La tercera ubicación se desempeña el 9. Cuarto mejorando rápidamente, lo viene haciendo por el lado de la pista el número 10, quedando en la quinta ubicación a 4 cuerpos el 5. Sexto se desempeña por fuera el número 8. Gana terreno por dentro el 6, quedando en la séptima ubicación el 2. Más atrás el 1. Sigue sonando la marcha varios cuerpos el 7. Los competidores contaron los 400 metros en 24 segundos 48 centésimas el 3. Retirar dos cuerpos de ventaja sobre el participante número 9. Tercero se desempeña el 10. Cuarto viene accionando por dentro el 4. En la quinta ubicación viene haciendo el 6. Más atrás se desempeña el 5. Los competidores comienzan a enfrentar ya el último codo. 47 segundos 98 centésimos para los primeros 800 metros el 3. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 9 que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 10. Cuarto viene accionando el 4. En la quinta ubicación se desempeña el participante número 6. Viene ganando terreno del fondo rápidamente el competidor número 1 y están en la recta final. Últimos 400 metros para Lisco. Asume el comando del lote número 9. Le toma ahora pequeña ventaja número 3. Gana terreno al fondo el participante número 1. Más abierto lo hace el competidor número 6. Descuentan ya los últimos 200 metros para Lisco. Continúa la lucha delantera el número 9. Barrons Bones logra tirar cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3. Tercero se desempeña el 1 en larga atropellada el 7. Últimos 50 metros de carrera. Dispara el 9 Barrons Bones con Irad Ortiz Jr. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 7. Tercero el 1. Cruzaron el disco. Informamos al público, no arrojen sus boletos hasta que el marcador sea oficial.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el número 9, Barron's Bones. Segundo el 7, Tis the Prince. Tercero el 1, Albedo. Cuarto el 3, Waffle. Tiempo empleado por el ganador, minuto 39 segundos, 35 centésimas ganada por varios cuerpos. Del segundo al tercero, cuerpo y medio. Dividendos por ganador vacante. Llave simple, 9779, 200.000 guaraníes. Duplo 49, 11 aciertos, 39.500 guaraníes. La primera triple la aceptaron 14 boletos, valor de enganche 133.900 guaraníes. Segundo pase de la apuesta PIC 4, lo aceptaron 42 boletos, su valor 119.000 guaraníes. La triple que finalizaba con 40 aciertos, 62.500 guaraníes. Cuarto pase del PIC 5, 47 aciertos, valor de enganche 212.800 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la cuarta carrera.
Le informamos al público apostador, en esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 al costo, 1.500.000 pozo garantizado. Duplo, 10.000 al costo, 1.000.000 de guaraníes pozo garantizado. Están en la pista principal los competidores del Premio Especial Fundación de Asunción. Distancia, 2.000 metros. No corre el 1, Bajan Kadim. Sí lo harán el 2, Strong Team, Jorge Benítez, 55 kilos. El 3, Volcán de Fuego, Javier Portillo, 57 kilos. El 4, Atom, Arnaldo Portillo, 53 kilos y medio. Y el 5, Don Pablo, Juan Figueredo, 57 kilos. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.